Cuando compré este Civic pensaba que conocía su historia, pero cuanto más desmontamos, más cosas no cuadran. Y lo peor de todo es que nadie me había contado nada. La realidad es que compré este coche hace meses. Huele a Honda de los 2000 puro, tío. Cuando luchaba por lograr uno de mis sueños, tener mi propio taller. Una época de mi vida que me llevó al límite física y mentalmente, por lo que no tenía mucho tiempo. Así que compré el coche prácticamente sin mirarlo, fiándome del chico que me lo vendió. Ahora, pensándolo en frío, no sé absolutamente nada sobre él. Solo sé que lo compré en 2025 y que si no lo hacía, el coche acabaría en un desguaceo despiezado. Pero sobre su historia no sabemos absolutamente nada. No sabemos cuántos dueños ha tenido, no sabemos si lo cuidaron, ni siquiera sabemos qué tipo de vida tuvo. La persona que se lo compré apenas me dio información, aunque cuando empezamos a mirarlo detenidamente vimos cosas que no cuadraban con lo que me había dicho. En este momento no era consciente de lo que estaba a punto de averiguar, pero luego iremos con eso. Para empezar, encontré un radiador dentro de una caja. Y claro, pensarás, obvio, ha tenido un accidente, normal que haya piezas sueltas por el maletero. Pero no, en el accidente que yo conocía no se dañó ningún radiador. Por lo tanto, esto era muy extraño. Algo había ocurrido antes. Y además, otro detalle interesante, la propia caja del radiador tenía la dirección y el nombre de la persona que me lo vendió. ¿Coincidencia? Lo dudo. Yo ya me empecé a preguntar cosas. ¿Por qué tenemos un radiador del aire acondicionado roto? Que no sabía ni que era del aire acondicionado, pero literalmente comparando uno con otro, vemos la entrada del aire. Vemos que está doblado, evidentemente. Además, ha sido un golpe frontal un poco bajo. Por lo tanto, esto nos está indicando de que esto ya ha sido reparado o sustituido. Evidentemente, si habéis sido un poco linces, se puede ver que el color no se asemeja al original. En realidad, cuando lo compré, no sabía. De hecho, a mí me dijo el dueño que tenía título limpio, o sea que nunca el seguro no tiene ni idea de que este coche ha sido accidentado. Veremos a ver eso más adelante porque vamos a encontrar muchas sorpresas en este vídeo, de verdad, pero creo que podemos saber toda la historia sobre este coche. También encontré faros aparentemente originales, aunque estaban con las patillas partidas. Y uno de ellos no solo no tenía las patillas, sino que estaba rajado por debajo. Demasiadas coincidencias. Déjame en los comentarios qué crees que ha ocurrido aquí. Ahora podemos hacernos una idea de que algo ocurrió antes de que yo comprara el coche. Probablemente no mucho antes. ¿Pero qué? Llegaremos al fondo de este asunto. Podemos hacernos una idea de que el golpe literalmente golpeó aquí, en este lado, porque por aquí debajo está reventado el faro. Este está completamente reventado. Podemos ver que estos son los originales. Además, la pareja son exactamente iguales. O sea, tienen el mismo número y absolutamente todo. Por lo tanto, probablemente esta pareja de faros sean los originales del coche. Entiendo que podáis decir, bueno, pues probablemente los haya querido cambiar el dueño. Ese golpe que tiene ahí no se hace desmontando un faro. Creedme que haya habido algo raro. Lo que vais a ver ahora es algo un poco extraño, pero os pido paciencia hasta el final porque está siendo como un puzzle y de momento el puzzle está cuadrando bastante bien, pero hay cosas muy extrañas y que necesitamos explicaciones. Iremos con eso porque creo que podemos conseguirlas. Si os acordáis, en el anterior vídeo quitamos esta aleta, pero al desmontar vi algo muy extraño y es estas siliconas aquí. ¿Por qué aquí hay unas siliconas? Yo pensé, digo, bueno, será de serie. El Volkswagen Bora que tengo yo, que es muy antiguo, también tiene algunas cosas un poco extrañas de serie y ese coche os aseguro que no ha tenido ningún golpe. Bueno, menos el que le di yo, evidentemente. Os dejaré por aquí el vídeo por si lo queréis ver, ¿de acuerdo? El lechón que le metí. Me vine yo aquí a este lado. No tiene esas siliconas que son... Entiendo que será silicona de unión, no creo que sea la del baño. Esperemos, porque yo ya me espero cualquier cosa. Aunque haya recibido un golpe en esta zona, es muy extraño. La puerta va atornillada directamente al chasis. En realidad, la silicona me sobra un poco. Incluso en la parte superior se puede apreciar en ambos lados. Quizá esto nos está diciendo que vino así de serie. Aunque sinceramente me extraña mucho. Pero entonces, ¿qué sentido tiene? Os leo. Pero es que lo que viene ahora es, de verdad, no lo he visto nunca en ningún coche. No sé cómo puede ocurrir algo así, lo digo en serio. Cuando compré el coche lo dejé en un garaje durante meses. Cuando fui a recogerlo para que la grúa lo trajera a la nave, traté de abrirlo por la puerta del copiloto. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo no iba bien. Había hueco para la cerradura, pero dentro no había absolutamente nada. En este instante había más preguntas que respuestas. Preguntas que solo podían resolverse de una forma: haciendo una investigación exhaustiva sobre este coche. ¿También habían intentado robarlo? ¿Lo habían conseguido? La base desde la que partimos no es ideal, pero es la que tenemos. Un coche accidentado que compré en 2025, ahora intuimos que anteriormente tuvo otro golpe. También es posible que alguien intentara robarlo o manipular la cerradura indebidamente. Aunque hay otro dato muy interesante: el chasis está en muy buen estado, lo que podría indicar que nunca salió de Madrid o que tuvo pocos dueños. Así que solo podíamos hacer una cosa: seguir investigando.
me encuentro aquí ahora mismo lo que me tengo que encontrar, realmente sería un gran regalo. Lo digo en serio. Bueno, altavoces de serie. Tanta pantallita espectacular y tenemos unos altavoces de serie. Joder. Si lo habían intentado robar o si habían cambiado la puerta por un golpe, es posible que no encontráramos rastro alguno de la cerradura, pero teníamos que llegar al fondo de este asunto para descartarlo. Lo digo completamente en serio, pero ¿dónde está? O sea, no tiene ningún tipo de sentido esto, la verdad. Ostras, tío, ahí veo algo. Ahí veo... ¿What? No. Eso es... Baby, no me llame que yo estoy ocupado. What? Effective y wonderful. Tenemos esto. Claro, a ver, ya está, descartamos. Seguimos descartando, ¿eh? Seguimos aprendiendo. Lo tenemos aquí, pero ¿cómo puede ser tan fácil, tío? También encontré algunos cristales rotos. Esto significaba que en algún momento se rompieron. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no eran originales. Pero pronto sabremos más de esto. Seguimos ganando pistas, seguimos haciendo cosas. Voy a montar el panel por no dejar el coche así. Incluso a lo mejor puedo hasta arreglarlo ahora en un momento. Aprovechando que se fue la luz en la nave, decidí intentar arreglarlo. Aunque montar algo sin saber cómo iba originalmente es bastante complicado, así que desmonté la otra puerta, algo que me llevaría 5 minutos y que nos daría la solución, o eso creía, porque aún no sabía lo que iba a encontrar aquí debajo. ¿Es común en estos coches que se caiga la cerradura o qué? Porque está sujetada con bridas, tío. ¿Qué me estás contando, Iner? Efectivamente, la cerradura principal del coche estaba sujeta con bridas. Un gran sistema de seguridad, pero no suficiente para nosotros. Tras un buen rato investigando, me di cuenta de que la cerradura va con un pasador, un sistema pensado para que sea prácticamente imposible sacarla desde fuera. Pero para que ese pasador entre, hay que presionar fuerte o golpear con algo. Después de probarlo, las bridas quedaron atrás. Y volví a montarlo todo como venía originalmente. ¿Encontraremos respuestas sobre esto? Esperad y veréis. Y ahora que sabíamos cómo funcionaba, hicimos lo mismo con la otra puerta. Para que os hagáis una idea, lleva una pieza que se apoya contra la puerta y después el pasador atraviesa todo el conjunto y creedme, esto es casi imposible de sacar desde fuera. Mi impresión es que cuando cambiaron las ventanas sacaron las cerraduras y no supieron volver a montarlas correctamente, así que el tiempo hizo el resto. Ya sabéis que me gusta ser sincero con vosotros y tengo que reconocer que esto no salió bien a la primera. No me estés empezando a molestar. No. Parecía que la cerradura estaba forzada, pero no porque intentaron robar el coche, sino porque intentaron montarla sin tener ni idea. Y la liaron aún más. Mientras esperaba que volviera la luz, otra cosa solucionada. Aunque parezca una obviedad, en muchos coches de segunda mano puedes encontrar respuestas solamente buscando bien. O sea, yo muchas veces me he encontrado cosas en los asientos, en algunas zonas del coche, que nos puede dar pistas del propio coche e incluso, mirad, esto no sé qué es, e incluso de los propios dueños. Está suelto también. Este asiento está suelto, tío. El dueño me dijo que las bases de los asientos estaban hechas a medidas. Esto está hecho a medida, en serio. Está suelto este... ¿Qué me estás contando, Iner, tío? Posiblemente el dueño anterior lo llevó a algún taller, así que no creo que conociera esto de primera mano. Siempre recomiendo llevar el coche a sitios honestos. Al final, lo barato sale caro. Y a veces es mejor pagar un poco más que poner tu vida en riesgo. El asiento trasero estaba doblado. Creo que intentaron quitarlo sin éxito. Los tornillos estaban quitados, pero para sacarlo hay que colocarlo en una posición concreta. Mientras hacemos esto, es importante que estés suscrito al canal. De esta forma cada día seremos más y juntos podremos salvar más coches que no deberían acabar en un desguace. Así que recuerda suscribirte y no perderte cómo damos una nueva vida a coches increíbles. ¡Wow! ¿Alguno de los dueños anteriores ha tenido perro? 100% seguro. Esto nos podrá venir bien estar por aquí. ¡Ah, el tornillo! Mira, este es el tornillo. Mirad, el tornillo que falta. Lo que se estaba diciendo, 100% que es este. De verdad, muchas veces no hace falta muchas piezas para arreglar un coche. De hecho, mirad la cerradura, ya la teníamos nosotros. El tornillo este y se va a quedar bien el asiento. Estoy viendo más restos de cristales rotos. Los cristales estos son originales, lo que me quiere estar diciendo que probablemente hayan roto estos dos. O sea que esto confirma la teoría de que han roto alguno de los dos cristales. O lo han robado o lo han intentado robar este coche. Pero muy pronto llegaremos al fondo de ese asunto.
Vale, esto creo que es oro porque he encontrado una tarjeta de un taller de pintura. Podemos identificar qué código de color lleva, porque ya sabéis que es un poco especial, aunque tampoco me gusta demasiado, no sé. Dejadme qué opináis en los comentarios a ver qué os parece este código de color, porque a mí personalmente tampoco me mola en exceso, sinceramente. También encontré las instrucciones originales. Esto indica que en el pasado fue cuidado lo mejor posible, lo cual no me cuadra con su estado actual. Tenía incluso la carpeta original de Honda y la tarjeta del comercial que lo vendió nuevo, algo bastante interesante, al menos para mí. ¡Wow! Sí, esto ya sé lo que es. Esto ya sé lo que es. Esto es súper importante en los coches y son las facturas. Realmente yo pensaba que no había ninguna factura. El dueño no me dijo que había facturas ni nada. Pero estamos teniendo una factura aquí de los neumáticos. Los 4 neumáticos que los cambió. De hecho, los cambió no hace mucho. Estamos hablando del mes 9. Uy, esto está suelto, tío. Bueno... Poco a poco, por favor. Vamos poco a poco arreglando las cosas, no todas de golpe, por favor, please. Esto es muy importante también revisarlo, el tema de las inspecciones. Habiendo revisado este coche nos hemos dado cuenta de que no tiene apenas óxidos y eso puede ser debido a que no haya salido de Madrid. Y efectivamente, por lo que estoy viendo aquí, este coche nunca ha salido de Madrid. O sea, desde que se compró prácticamente... Mientras hacía mis cálculos e intentaba encontrar irregularidades, llegué a la conclusión: este coche siempre se utilizó. Nunca estuvo parado largos periodos, había pasado todas sus ITVs en fecha, aunque con algunas desfavorables, nada grave. Aproximadamente tuvo 3 dueños y el 90% de su vida fue en Madrid, sin humedad excesiva, sin sal. Esto explicaría el buen estado de la carrocería. También encontré un contrato de compra-venta y esto era oro puro, porque nos daba más información. Ahora sabíamos que la persona que me lo vendió lo compró hacía aproximadamente un año y que le hizo menos de 15.000 kilómetros. Algo muy interesante, lo tuvo muy poco tiempo. Curioso, ¿verdad? Gracias a esta información podríamos intentar ver el coche. A decir verdad, no es la primera vez que lo hago. Con el Toyota Celica que compré anteriormente ya lo hice, aunque en esta ocasión no encontré casi nada. Buscando las direcciones del contrato, aunque de fondo encontré un Honda Civic Coupé muy similar por detrás. No podemos ver la matrícula ni nada, pero este podría ser el coche que compramos. Espero que pronto podamos averiguarlo porque no tiene mala pinta. Ahora ya sabíamos que el coche fue comprado por el dueño anterior en 2024. No sabemos en qué estado, pero sí que hasta que yo lo compré tuvo al menos 2 accidentes, o eso creíamos, y de pronto todo cambió. 2.200 euros, pero ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Transmisión delantera izquierda, brazo de suspensión delantero izquierdo, fluido de refrigerante, piezas traídas por el cliente, envolvente, faro izquierdo, faro derecho, condensador de aire acondicionado, paragolpes delanteros, rejilla delantera, capó delantero, frente delantero, sustituir transmisión izquierda. Vale, esto me cuadra muchísimo y está confirmando todo. Una factura. Wow, tío, pero esto es una pasta, ¿eh? De verdad, esto es una maldita pasta. Estamos hablando 2.200 euros y el chico trajo las piezas. Esto nos está confirmando probablemente que tuvo ya un accidente en manos de este chico, porque esta factura está hecha a la persona que a mí me vendió el coche. Por lo tanto, este coche ya ha tenido un accidente anterior a esto, justo en ese lado, en la izquierda. Ahora sabíamos que en mayo de 2025 tuvo un accidente muy fuerte, un mes antes de que yo lo comprara. Me puse en contacto con el dueño anterior, pero no quiso colaborar más. Reparar larguero delantero derecho. Reparar del larguero delantero izquierdo. Ostras, tío, está teniendo un golpe, ¿eh? Pues tuvo que ser fuerte el golpe. Wow, esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto no me lo esperaba porque esto no me habían dicho nada de esto, tío. No sé si reír o llorar ahora mismo, os lo digo en serio, porque eso confirma que efectivamente ahí hubo un golpe. Ese radiador lo cambió, además ese lo trajo el cliente. Esto ya ha sido reparado anteriormente y se ha vuelto a romper. Estamos viendo que aquí, de hecho, este color y este no coincide, por lo tanto... Aquí también hubo reparación. Es bastante posible que esto también lo rompiera anteriormente. Lo que sí tenemos claro es que aquí hubo ya un golpe justo en esta zona y eso con esta factura prácticamente, bueno, con esta factura está confirmado, no prácticamente, está confirmado. Era el momento de llegar al fondo de este asunto y llamar al taller que hizo la reparación. Aunque están en su derecho de no darnos información, quizá pueden estar interesados en colaborar y de esta forma obtener más información. Eso es, correcto, sí. Si tenéis más información del coche, de lo que le pasó en aquel entonces, de hecho la suspensión delantera izquierda se ha debido de mover porque no encaja abajo. Y a ver, yo recuerdo que este coche, el cliente era un cliente bastante peculiar, porque se le recomendó por activa y por pasiva que no merecía la pena echarle el dinero al coche, que el hecho de decir que por el valor del vehículo con respecto a la reparación, la opción más interesante o más
y el chico, bueno, se buscó las mañas para Sí. conseguir piezas y Sí. nos trajo algunas piezas y lo reparó. Ajá. Pero sí que fue una reparación, por decirlo de alguna manera, parcial. Él lo que quería era algo para salir del paso, que el coche circulara, no quería que el coche se quedara perfecto. Por también que era un color un poco peculiar, nacarado, como con purpurina. Por lo tanto, según ellos, este coche ya debía de haber ido al desguace. Si hay algo que me caracteriza es que no me rindo nunca, pase lo que pase, pero es verdad que si un taller con tantos años de experiencia dijo en su día que no merecía la pena arreglarlo, si os soy sincero, no sé muy bien qué hacer. Sin herramientas, sin experiencia en este tipo de reparaciones estructurales, esto es algo que no me esperaba para nada. Aún así, no me rendí. Ahora todo empezaba a encajar. Las piezas sin pintar, el paragolpes, el capó, las piezas sueltas en el maletero, las piezas nuevas montadas, las fotos que me enseñó y las otras con piezas sin pintar. ¿Por qué alguien pintaría un coche entero y después gastaría más dinero en montar piezas sin pintar? Todo empezaba a cuadrar. En la factura pone que los faros, capó, etcétera, fueron traídas por el dueño del coche. El paragolpes sabemos que es nuevo porque se ve que está sin pintar y que probablemente lo compró nuevo. Los faros también porque tengo la caja, pero sin embargo el capó probablemente estoy pensando que sea de Wallapop. Si ese capó salió de Wallapop, posiblemente podamos verlo. Llegados a este punto había dos opciones. Opción 1, no encuentro nada y me quedo como estoy. Opción 2, encuentro toda la información y hago el proyecto más especial del canal. Así que no me rendí, porque algo me decía que alguien cuidó este coche en algún momento. Tenía una corazonada. Aún no era consciente de lo que estaba a punto de encontrar. Wow, esto no me lo esperaba. Vamos a llegar al fondo de este asunto, lo digo en serio. Este es el capó que compró por 70 euros. Es literalmente el capó que tenemos aquí. Este capó que tenemos aquí reventado es el capó que compró por 70 euros. Incluso encontré piezas de serie vendidas por el anterior dueño. Estas son las llantas que tenía el coche, las vendió por 100 euros, negociables, ostras, las vendió súper baratas. A ver, son llantas de chapa. Neumáticos, bueno, no estaban tampoco muy mal. O sea que ya voy atando cabos. Y ahí se ve de fondo el coche y era rojo, entonces... Mirad, ahí se ve el culo, lo podemos ver. Esos son los tapacubos que llevaba el coche. Claro, ya me está cuadrando todo. Posiblemente compró esas llantas, las compró con las ruedas en mal estado y tuvo que cambiar las 4 llantas porque en la ITV no se la pasaron. Es que todo va encajando. Pero aún no era consciente de lo que estaba a punto de descubrir. Probablemente la llave que abriría la cerradura que había estado cerrada hasta ahora. Si esto... No, es que creo que efectivamente no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Si me deja verlo, si me deja ver estas imágenes, vais a flipar con lo que estoy viendo ahora mismo. Me deja. No te estoy creyendo. Estoy viendo el coche. Compró el coche por Wallapop. No me lo puedo estar creyendo. Mirad esto. Es el coche hace un año literalmente. Bueno, hace un poquito más de un año cuando lo compró. ¡Wow! Mirad eso. Mirad el interior. O sea, estamos... A ver. Esto estaba roto también. O sea, esto no ha sido por el accidente. Esto estaba roto. Mirad lo que se ve ahí colgado. Mirad lo que se ve ahí colgado. Ese es Tintín, el cual tenemos aquí. El cual está observando toda la historia de este coche. Y esa es la muñeca vudú. Eso que probablemente no sea una muñeca vudú. Será, yo que sé, algún muñecajo de algunos dibujos animados también o alguna cosa. Pero bueno, yo no lo identifiqué. De hecho, debe de haber estado en la calle mucho tiempo el coche. Porque se ve bastante quemado del sol. Ahora ya sabemos que este era el coche que se veía de lejos en Maps. De hecho, estaba aparcado en el mismo sitio. ¿Cómo puede haber tantas coincidencias con este coche? No lo entiendo, de verdad. Ahora ya sabemos que el dueño anterior lo compró en junio de 2024, completamente de serie. Le hizo 10.000 kilómetros, lo modificó por completo, en mayo de 2025 lo accidentó, lo reparó gastando bastante dinero y un mes después volvió a tener otro golpe. Y entonces fue cuando lo compré yo. Sabemos bastante, sí, pero aún hay preguntas. ¿Tuvo más golpes? ¿Lo intentaron robar? ¿Solo el último año se descuidó tanto? Es extraño, ¿verdad? Así que decidí contactar con él y cruzar los dedos para que quisiera hablar conmigo. Lo de
ese coche no ha tenido ningún accidente, vamos, ningún accidente de nada. Lo que te comenté, que sí que lo llevaba mi chica y sí que me llamó, me dice, tío, que está la aguja al tope de calor. Y dije, pues para donde puedas porque me reventas el motor. Y para, porque no sé si paró en el momento o no, pero bueno, lo llevaron a la grúa, no sé qué tal. Y me dijo el tío del taller, me dijo, tío, esto sí te pasa con cualquier coche hoy en día y nada más. O sea, no ha habido ningún percance ni nada más, ¿sabes? Yo tengo claro que cuando vendí el coche, tenía claro que, tío, no voy a encontrar un coche como este en la vida, tío. Porque es que no me ha dado... Mira, tengo el Citroën C4 este de 2024, que lo compré para poder entrar a Madrid. Llevo en taller de todo, tío. Porque creo yo como 2.000 pavos en parches que le voy poniendo, tío, para que el coche... Y es un coche que tiene 17 años. O sea, tenía 10 años más y no me daba... Nada, vamos, nada, es que no tenía... Quitando lo que te he dicho. Y no solo accedió, sino que me contó toda la historia y me puso en contacto con los anteriores dueños. Compró el coche en 2012, completamente de serie, muy cuidado, siempre en garaje, durante años solo mantenimiento y un problema de temperatura por el radiador. Nada de robos, nada de accidentes, grandes noticias. ¿Os han intentado robar el coche alguna vez o han roto los cristales o alguna cosa de esas? Un fin de que fui a Barcelona, o sea, iba en AVE a Barcelona y dejé el coche en el metro, cerca del metro de Las Suertes, en Vallecas, tío. Dejé el coche allí para coger la línea 1, ir a Atocha y en Atocha pillar el AVE. Lo dejé un jueves, volví un domingo a la noche, como a las 10 y pico de la noche, llegué, me habían reventado el cristal. No se habían llevado nada, tío. Me extrañó que no se dieran ni la radio y no había nada que se hubiese yo. ¿Tú lo vendiste con la cerradura del copiloto puesta? O sea, ¿tenía cerradura en ese lado? Sí. Este hombre que lo metía en un parking de... O sea, que la aparcaba en parking porque que da la casualidad que la persona que me vendió el coche a mí metía el coche en el mismo parking. Eso es súper curioso. Metió ese chico. Me dijo, tío, puede ser que tu coche, dice, porque claro, dice la matrícula, pero claro, es que me quedo flipando porque además el coche ahora no es rojo, ahora es negro. y está claro, pero la matrícula me suena tal, dice, claro, me suena, lo miré y efectivamente, claro, lo vendió en el 12 y esto yo creo que me dijo en el 24, o sea, 12 más tarde, 12 años más tarde, se acordaba la matrícula, pero a lo mejor no la tiene tan presente, ¿no? Me dijo que le llamaba Rayito porque se parecía a Rayo McQueen. Y yo siempre le llamé durante esos 12 años, siempre era Rayito. Eso nunca decía Tini Colonna, siempre decía Rayito. Y hostia, me chocó, tío, verlo así, ese negro morado como con brillantina. Es verdad que no lo he visto en directo. Porque del primer dueño vosotros entiendo que no sabéis nada ya, ¿no? No, lo único que sabemos es lo que te compartí. Sí, lo que me dijiste. Que vivía en Aluche, que lo utilizaba para ir a ver a su familia a Cádiz y yo creo que cuando lo compró tenía 90.000 kilómetros. Sí. Además nos puso en contacto con el anterior dueño, su compañero de trabajo, el segundo propietario. Así que ahora sabemos, primer dueño lo compró nuevo, segundo dueño era un entusiasta en garaje con llantas y spoiler, tercer dueño, su compañero de trabajo lo tuvo 12 años, casi toda su vida. Cuarto dueño, menos de un año. Cambió de color a morado púrpura, montaron malas cerraduras, una se cayó, la otra se puso con bridas, pintaron los interiores en negro para ocultar el rojo, montaron suspensión roscada, lo accidentó, lo reparó, montó asientos, faros, paragolpes y un mes después... Así que esto explica muchísimas cosas. No solo no fue robado, sino que ha sido muy buen cuidado el 90% de su tiempo. En el último año ha tenido muchos percances. Sinceramente es un coche que me apetece mucho salvar por la historia que tiene. Sabemos absolutamente todo. Y a partir de ahora lo vamos a escribir nosotros. ¿Qué le deparará al futuro? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que lo que necesite lo va a tener Rayito porque no quiero bajo ningún concepto que vaya al desguace. De hecho, podrás pensar que no hemos avanzado absolutamente nada y que se ve igual que hace un mes. Pero creedme que ya hemos avanzado muchísimo y no quiero hacer spoiler para el siguiente vídeo, pero es mucho más grave de lo que parece. Es muy probable que necesite bancada. Por lo tanto, para la ocasión hemos habilitado un correo electrónico por si tienes una, eres de Madrid o cerca y te apetece colaborar con nosotros. Si te apetece ayudar, estaremos encantados. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recuerda suscribirte para no perderte la historia de Rayito. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.